Muy buenas tardes, tengan apreciables licenciados. El día de hoy vamos a concluir con nuestras cápsulas informativas abordando el tema que lleva por nombre otros tipos de sociedades mercantiles en particular. Dentro de ellas vamos a iniciar con la sociedad en comandita por acciones. Cuando hablamos de la sociedad en comandita por acciones, nos dice que es aquella que se compone de uno o de varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, en razón a las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago por acciones. La sociedad en comandita por acciones es aquella que se rige por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo aquellas que se encuentran previstas a partir del numeral 209 en adelante de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando hablamos de este tipo de sociedad, nos dice que el capital social estará dividido en acciones y no podrá cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las dos terceras partes de los comanditarios. La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados, pero deberá seguir de las palabras compañía u otros equivalentes cuando en ellas no figuren los de todos. A la razón social o a la denominación o en su caso se agregarán las palabras sociedad en comandita por acciones o en su defecto la abreviatura S punto en C punto por A punto, es decir, sociedad en comandita por acciones. Cuando hablamos también de otro tipo de sociedad mercantil que también entra dentro de la forma de regulación, son las sociedades cooperativas. Cuando hablamos de las sociedades cooperativas, estas se rigen por su legislación especial. Cuando hablamos también de la sociedad de capital variable, nos dice que en las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por las aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y disminución también de dicho capital por retiro parcial o en su defecto por retiro total de las aportaciones sin más formalidades que las propias que se encuentran comprendidas dentro del capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociedades de capital variable se rigen por disposiciones que corresponden a la sociedad o a la especie de sociedad que se trate y también por las de la sociedad anónima en razón a los balances y responsabilidades de los administradores, salvo en aquellas modificaciones que se establecen en parte previamente dentro del capítulo séptimo. A la razón social o, en su defecto, a la denominación propia del tipo de sociedad, se añaden siempre las palabras de capital variable. Es importante también señalar que el contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable debe contener, además de las estipulaciones que corresponden a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que fijen para el aumento o, en su defecto, para la disminución del capital social. En las sociedades por acciones de contrato social o la Asamblea General Extraordinaria se fijarán los aumentos del capital y la forma y los términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones. Las acciones emitidas y que no se hayan suscrito los certificados provisionales o en su defecto que se conserven en poder de la sociedad para entregarse a medida que se haya realizado la suscripción de manera anticipada. En la sociedad anónima, en la sociedad de responsabilidad limitada y en la de comandita por acciones, se indicará un capital mínimo que no podrá ser inferior a lo que de manera puntual se encuentra comprendido dentro de los numerales 62 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la sociedad de nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. Nos dice también que queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el capital cuyo aumento está autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los administradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que infrinjan esta situación serán responsables por los daños y perjuicios que en un momento dado se causen. También se indica
que este tipo de circunstancias son de vital importancia porque todo aumento o toda disminución del capital social debe forzosamente inscribirse en un libro de registro que debe llevar esta sociedad. El retiro parcial o en su defecto total de las aportaciones de un socio debe notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtir efecto sino hasta el fin del ejercicio anual que se esté llevando. Si la notificación se hace antes del último trimestre del ejercicio, será entonces hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciere después. También nos indica que no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga una consecuencia a reducir a menos del mínimo del capital inicial. Por consiguiente, es importante tocar también la fusión, la transformación y la escisión de las sociedades. Cuando hablamos de la fusión de varias sociedades, deberá ser decidida por cada una de ellas en la forma y en los términos que corresponda según la naturaleza. Los acuerdos sobre la fusión se deberán inscribir en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía de la misma manera cada sociedad debe publicar su último balance y aquella o aquellas que dejen de existir deberán publicar además el sistema establecido para la extinción de su pasivo. La fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida propiamente en lo que mandata nuestro artículo 223 de la Ley Federal, perdón, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este plazo Durante este plazo, cualquier acreedor de la sociedad que se fusiona podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Una vez que ha transcurrido este plazo sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos, pero también las obligaciones de la sociedad extinguida. La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción. Si se pactara el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse o se constituyera el depósito de su importe en una institución de crédito o, en su defecto, constar el consentimiento de todos los acreedores, a este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas. El certificado en que se haga constar el depósito deberá publicarse conforme lo que mandata nuestro artículo 223. Y cuando nosotros hacemos referencia al 223, recordemos que nos dice que los acuerdos sobre fusión deberán ser previamente inscritos en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el sistema electrónico que establece la Secretaría de Economía. En el mismo sentido, cuando la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rija la constitución de la sociedad a cuyo género ha de pertenecer. Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones de la 1 a la quinta del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Sin embargo, podrán transformarse en sociedad de capital variable. En la transformación de las sociedades se aplicarán los preceptos contenidos previamente en los que ya se contemplan dentro de los numerales que se han citado, que le anteceden al artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando hablamos de la escisión, nos dice que la escisión se da cuando una sociedad anónima escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, y estas son aportadas en el bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando el escindente, sin extinguirse, aporta en bloque de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. La escisión se regirá por determinados puntos. El primero, solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas o Socios u órgano equivalente por la mayoría exigida para la modificación del contrato social. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se cinda deberán estar totalmente pagadas.
Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas igual a la de que sea titular en la escindente. La resolución que apruebe la escisión deberá contener, primero, la descripción de la forma, de los plazos y de los mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos. Segundo, la descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que corresponden a cada sociedad escindida y, en su caso, también la escindente con detalle suficiente para poder emitir o permitir la identificación de estas. Como tercer punto, también nos dice que los estados financieros de las sociedades escindentes que abarquen por lo menos operaciones realizadas durante el último ejercicio fiscal debidamente dictaminados por el auditor externo. Corresponderá a los administradores del escindente informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la decisión surta plenos efectos legales. Y con ello estamos dando por concluido estos otros tipos de sociedades mercantiles en particular en cuanto a los elementos, podemos decir, más trascendentales. Sin embargo, existen otros tantos, pero por razón de tiempo vamos a abordarlo de manera puntual en nuestra sesión virtual. Sean bienvenidos pues y damos inicio con parte de los temas que comprenden nuestra materia. Quedo a sus apreciables órdenes. Hasta luego.